Sergio, bienvenido. Muy buenas, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues efectivamente la información de última hora que nos llega y que ha podido conocer Telesur es que desde primera hora de la madrugada, hora del Sáhara Occidental, se habría producido ese enfrentamiento entre el Ejército Nacional Saharaui y las autoridades marroquíes. La última hora es la información que ha dado el Secretariado Nacional del Frente Polisario en un comunicado que ha comunicado la declaración de guerra a Marruecos desde el año 1991. Es decir, de forma oficial, el Frente Polisario acaba de declarar la guerra a Marruecos tras esta incursión que la propia agencia de noticias oficial del Reino de Marruecos, la MAP, ha insistido en que se ha producido. Es decir, las informaciones tanto de Marruecos, ya contrastadas también con las saharauis, informan de que el ejército habría entrado en ese paso del Guerguerá, esa brecha que separa los territorios ocupados del Sáhara Occidental y Mauritania, en el sur del Sáhara Occidental, habrían entrado de madrugada despejando ese paso fronterizo donde desde el día 21 de octubre se mantenía una manifestación de en torno a 100 civiles saharaui y posteriormente habría accedido al campamento muy próximo a esa zona donde este grupo de saharauis mantenía esta protesta, esta actividad de protesta, y donde finalmente el ejército saharaui, que controla la zona desde el año 1991, ha tenido que acceder y ha habido ese primer enfrentamiento a tiros entre uno y otro lado. Hasta el momento no se conocen víctimas mortales ni a uno ni a otro lado, pero tampoco sabemos ni cuánto duró ese enfrentamiento. Lo cierto es que en los campamentos de refugiados de los saharauis en Tinduf, en el suroeste de Argelia, en una reunión de urgencia, el Frente Polisario, tras las protestas de civiles saharauis, también de los refugiados que han pedido volver a las armas, e incluso hemos visto cómo los saharauis acudían a los cuarteles pidiendo armas para volver a su territorio, el del Sáhara Occidental, ocupado desde el año 1975, y finalmente, según un comunicado oficial, el Reino de Marruecos habría hecho esa incursión que ha acabado con una declaración de guerra por parte del Frente Polisario, que califica de esta actividad de una violación flagrante del alto al fuego declarado por Naciones Unidas y la Unión Africana en la región en el año 1991. Sergio, voy viendo, hace 3 horas se publicó esto, hace 3 horas, 20 minutos.es, un medio de comunicación española, indicaba en su titular: Marruecos despliega militares al sur de Sáhara tras las provocaciones del Frente Polisario. Un pasillo, muestran la imagen, formado por soldados de Fuerzas Armadas reales, permitirá el paso de camiones y todo tipo de vehículos. La operación, según el ejército, no es ofensiva ni tiene intención bélica. A esta hora, con la declaratoria de guerra, de una agresión directa, ya vemos cómo este conflicto va increyendo. ¿Hay algún otro tipo de respuestas por parte de las autoridades de Marruecos, del rey de Marruecos o de alguna autoridad política que nos permita llevar, si puede precisarse hoy, algún tipo de mecanismo o de apertura al diálogo para destrabar este conflicto histórico? Sí, bueno, compañera, realmente la información es curioso porque las grandes agencias de noticias están reproduciendo el comunicado oficial que ha hecho el Reino de Marruecos, lo ha hecho el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, un comunicado donde confirmaba esa incursión dentro de ese territorio. Hay que recordar que el territorio está calificado como no autónomo por parte de Naciones Unidas y también es un territorio ocupado según los informes de Naciones Unidas. Son fuentes oficiales las que confirman, y se puede acceder de forma libre a la web de Naciones Unidas para ver esos mapas y ver que ese territorio está actualmente controlado por el Frente Polisario y además vigilado por la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Los cascos azules están allí, aunque de momento estos parecen que han desaparecido, no se les ha visto durante toda la mañana de hoy, y la confirmación de Marruecos de ese operativo militar llega con la otra confirmación, y es que el ejército saharaui ha tenido que disparar de forma directa ante el ataque del ejército a los civiles saharauis, y haya sido el choque, disparos entre uno y otro lado. Hemos confirmado también una fotografía, la primera contrastada, ya está en redes sociales, y en la que se ve
cómo el ataque se ha producido, cómo incluso ha acabado en llamas ese campamento donde se mantenían los activistas pacíficos que se mantenían desde el día 21. Importante porque el alto al fuego se mantuvo desde el año 1991 con el objetivo de llevar a cabo un referéndum. La misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental es la única que no vela por los derechos humanos y desde hace años se está pidiendo que se controle y se vigile a Marruecos por la violación de derechos humanos a las personas de origen saharaui que viven en el territorio ocupado. Sin embargo, los oídos sordos han llegado continuamente y se pide ahora una respuesta de Naciones Unidas. Lo cierto es que, voy a citar palabras textuales del comunicado oficial del Frente Polisario, se pide al pueblo, a todo el pueblo, a prepararse en una respuesta a la brutal agresión y para la nueva y decisiva etapa en la lucha por la libertad, dignidad y la soberanía. Lo cierto es que la última información que nos llega también de los campamentos de refugiados es que los jóvenes están acudiendo a los cuarteles, están pidiendo armas y el Frente Polisario acaba de declarar la guerra a Marruecos tras esa incursión que se produjo esta madrugada en esa brecha del Guerguerat. Información en pleno desarrollo, lo está viendo con Sergio Rodrigo desde suelo europeo en pantalla de Telesur, algo que desde hace días ya veníamos siguiendo, Sergio, hace 3 días, y con esto para hacer de lado y lado, cito fuente también de ese saharaui, el Frente Polisario en Marruecos decían hace 3 días, al borde de la guerra se preguntaban y hablaban de lo que ocasiona el dolor, el daño que provoca un bloqueo aplicado por Marruecos. Te pido esa última consideración y luego me voy a redes sociales, Sergio. Sí, compañera, realmente lo que ha venido aconteciendo desde el día 21 de octubre es que los saharauis decidieron cerrar uno de los puntos, en este caso, uno de los puntos en el que se podía de alguna manera controlar ese paso de mercancía. Hay que recordar que desde la ocupación Marruecos controla los recursos naturales de los saharauis, en concreto la pesca, los fosfatos, y esta brecha, la del Guerguerat, es un paso fronterizo con Mauritania donde hay grandes acuerdos económicos y donde el Frente Polisario y también la sociedad civil saharaui ha insistido en ser el punto donde luchar para tratar de frenar esa actividad económica que está llevando a cabo el Reino de Marruecos en contra de la decisión del pueblo saharaui, que sigue exiliado en Argelia, donde más de 250.000 refugiados esperan un referéndum. La situación es compleja, está en pleno desarrollo, las informaciones, como en cualquier conflicto armado, es prácticamente en muchos casos compleja, diversa o incluso contradictoria. Llevamos, como digo, desde primera hora tratando de confirmarlo todo, contrastarlo todo para llevar esa información, y hasta el momento lo que sabemos desde Telesur es que hay esa declaración de guerra, que ha habido un enfrentamiento armado directo entre el ejército saharaui y también el ejército de Marruecos, y que hasta el momento no se lamentan víctimas, aunque lo cierto habrá que esperar un poco para saber qué va a ocurrir, cómo se desarrolla esta noticia que está aconteciendo en la última colonia africana como es el Sáhara Occidental. En pleno movimiento, este 2020 ha venido para remecer nuestras bases. Sergio, donde tú dices información de último minuto, dato, nuevo testimonio, la información que surja sobre el tema, nos avisas y vamos.